¿Cómo estás esta tarde ya? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien en esta hora? Doy gracias a Dios por sus vidas, que podemos estar en este lugar. Bueno eres Dios, bueno eres Dios. ¿Alguien está contento por estar en la casa de Dios? ¿Sí? Gracias Dios. Hoy es un día bueno. Todos los días son buenos. A veces decimos, este día estuvo pesado, pero a lo mejor por las circunstancias que nos ha pasado, ¿sabes? Porque Dios todos los días los hace hermosos. Amén. Amén. Dios todos los días los hace hermosos. Nosotros a veces con circunstancias que estamos viviendo, a veces nos va por ahí mal, y a veces estamos batallando en algún área de nuestra vida y pensamos que el día no está bueno, pero el día Dios lo hace hermoso. ¿Cuántos pueden decir el día de hoy, gracias Señor por este día que nos das? Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este momento. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Bendito es tu santo nombre, Padre. Bendice este tiempo de tu palabra, Señor, que podamos recibirla, que podamos digerirla, que podamos recibirla con gozo en nuestro corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien recuerda qué hablamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda qué hablamos la semana pasada? ¿Sí? La nube, muy bien. Me caí de la nube en que andaba, ¿no? No, esa no, ¿verdad? La nube de Dios. Estuvimos hablando la semana pasada de la nube de Dios, que cubría el tabernáculo de reunión y que dirigía al pueblo de Israel. El día de hoy quisiera seguir hablando un poquito más acerca de esa nube. La verdad que podemos seguir aprendiendo demasiado de todo lo que nos enseña la palabra. Voy a quitarme un poquito la careta, al cabo estamos a buena distancia. Entonces, vamos a seguir aprendiendo acerca de la nube de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el día que la nube del Señor comenzó a posar sobre el tabernáculo de reunión donde moraba la presencia de Dios, en el Antiguo Testamento la gloria de Dios llenó ese lugar. En el momento en el que la nube empezó a posarse sobre el tabernáculo de reunión donde posaba la presencia de Dios, ese día, ese lugar se llenó de esa gloria, de esa presencia de Dios. Quiero empezar leyendo en el libro de Éxodo capítulo 40 versículo 34. Éxodo capítulo 40 versículo 34. Vamos a esperar a que todos los que traen Biblia tengan donde leer. Es bueno que todos leamos. Si traes tu Biblia, si no traes tu Biblia, pero mínimo en tu teléfono tienes ahí donde leer. Y si vienen varios, pues es bueno traer varias Biblias para que todos podamos leer, porque ¿sabe qué pasa cuando no leemos la Biblia? Nos distraemos más sencillo. Y de pronto no sabemos ni de qué estamos hablando porque no estamos leyendo. Entonces yo le invito a que traiga sus Biblias para poder estar leyendo la palabra de Dios y sigamos lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora. Levanta la mano quien ya tiene dónde leer. ¿Ok? Bien, vamos a leer Éxodo 40:34. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba
sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Qué llenaba ese lugar? ¿Qué llenaba ese lugar? La gloria de Dios llenaba ese lugar, el tabernáculo de reunión. Si nos damos cuenta, cuando la nube de Dios llegó a ese lugar, la gloria de Dios llenaba ese lugar. Era como un aviso de que si estaba la nube sobre ese lugar, la gloria de Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. Era algo que no se podía separar. Se puede entender también que era algo, estaba junto, que estaba, no se podía despegar el uno del otro. La gloria del Señor con la nube de Dios. Si estaba la nube, ahí estaba la presencia del Señor. Ahí estaba la gloria del Señor. Estaba lleno ese lugar de la presencia del Señor. Quiero empezar con el primer punto. La nube de Dios representa la presencia de Dios. La nube de Dios o la nube representa la presencia de Dios. Si usted tiene donde apuntar, puede escribirlo. Vamos a tratar de ir despacio porque he estado viendo y me quedo corto con tantas cosas que el Señor empieza a hablar con una pequeña palabra, y he estado tratando de ir despacio. La semana pasada vimos 2 puntos. ¿Alguien recordará los 2 puntos que vimos la semana pasada? ¿Cómo? ¿Protección qué? ¿Alguien recuerda? Protección total. ¿Y el segundo punto cuál fue? Obediencia total. Muy bien. Es bueno que podamos estar recordando lo que Dios nos está hablando, y más que nada porque vamos a empezar como que a tomar una serie. Hoy en día, pues como todos tienen serie, ¿verdad? En Netflix todos ven series. Bueno, pues en la palabra de Dios también vamos a seguir con una serie. Entonces, cada usted que venga, hoy hay un nuevo capítulo de la serie que vamos a estar viendo. Es que la semana pasada empezamos con la nube de Dios. Hoy sigue la segunda parte de la nube de Dios. Vamos a seguir una serie, y es importante que tú sepas de qué estuvimos hablando la semana pasada. ¿A alguien le gusta ver series ya empezadas? ¿A alguien le gusta ver series empezadas? Dice, hay 4 temporadas y voy a ver la 2, qué padre. No, empieza a ver la 1. Porque si no, no le entiende, ¿verdad? Bueno, así es también en la palabra del Señor. Tenemos que ir viendo cada capítulo, cada temporada, para ir entendiendo lo que Dios está hablando. Y yo siento que poco a poco en estas últimas semanas, meses, Dios ha estado enlazando. Y si usted no está al tanto de cada capítulo, a veces hasta se entrelaza el discipulado del miércoles con la palabra del domingo, y de pronto empezamos a recordar cosas del miércoles, y los que no estuvieron el miércoles o los que no estuvieron conectados van a decir, ¿y qué está hablando? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo lo otro? Porque no estamos conectados. Así, a ver, levante la mano sinceramente. ¿Cuántos mínimo han visto una serie? Levántela. ¿Sí? Ahora déjeme decirle, ahora les llaman serie. Antes les llamaban ¿cómo? Antes les llamaban novelas. Hoy se llaman series, así más actualizado, ¿verdad? Entonces, antes eran novelas, hoy son series. Entonces, todos están ahí con la serie, pero son novelas, hombre. A lo mejor, ¿cuántos de ustedes a veces le decían a su mamá, ahí siempre estás con la novela? Y ahora está usted igual, ¿verdad? Porque estamos con una y otra, y hay gente que se queda hasta la madrugada viendo un capítulo y se acaba, y otro capítulo, y ay, está bien buena la serie, y no la puede terminar de ver. Ya son las 1, 2, 3 de la mañana y todavía está viendo. Bueno, vamos a tratar de que usted y yo sigamos la serie de la palabra del Señor. Y en esta hora, por ejemplo, anteriormente estuvimos viendo la serie de las bienaventuranzas. Yo no sé si tú las escuchaste todas, pero ahí están grabadas. Tú las puedes seguir escuchando, y la verdad que yo he estado volviendo a escuchar el primer capítulo de las bienaventuranzas, y el primer capítulo del bienaventurado. La verdad que la he vuelto a escuchar y a escuchar, y es algo que me ha llenado. Si usted no escuchó el discipulado del miércoles, se lo recomiendo también. Hay palabras que
que Dios me pone a escucharlas otra vez, aun y cuando nosotros la hemos compartido, y siento volverla a escuchar y volverla a escuchar, y a veces hasta mandarla, compartirla con alguien, porque puede ser de bendición para otra persona. Y es como ha estado Dios hablando. Entonces, vamos al primer punto. Y si es posible, apúntelo para que usted sepa cómo vamos en la serie de la nube de Dios. Estamos en el capítulo 2, en el segundo capítulo, temporada número 1 de la nube de Dios. Ok, la nube de Dios representa la presencia de Dios. Si tú recuerdas, cuando Moisés subía al monte Sinaí, ¿qué se le aparecía? Cuando Moisés subía al monte Sinaí, ¿cómo estaba ese monte? ¿Qué cubría ese monte? Había una nube que cubría ese lugar también. Ese lugar, la gloria de Dios estaba sobre ese lugar. Era como algo que llenaba ese lugar. La presencia de Dios estaba ahí. Ahí fue donde Dios habló con Moisés. Ahí fue donde Dios le daba instrucciones para el pueblo. Ahí fue donde le dio las tablas de la ley. En ese monte Sinaí, Moisés estando en ese monte, dice que cuando Moisés subía el monte, una nube lo cubría. Una nube estaba sobre ese monte, y se veía así como una neblina, como algo así denso. Ahí estaba la presencia del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado a veces. Hay días que hay mucha neblina, tempranito o en la madrugada. Yo recuerdo cuando hace un año atrás, que teníamos la reunión de fin de año, salíamos como a las 2 de la mañana de este lugar y nosotros íbamos a nuestra casa en Apodaca, íbamos en el camino en carretera Laredo y había una neblina. Y casi no se veía la carretera porque había una neblina, estaba lleno de nubes porque las nubes estaban bajando, había mucha neblina y íbamos muy despacio porque no se podía ver muy bien. Bueno, yo me imagino algo así, la nube de la gloria de Dios sobre el monte Sinaí y sobre el tabernáculo de reunión. Yo me imagino algo parecido, esa nube posando sobre el monte Sinaí, el monte humeando. Moisés podía pasar días en ese lugar porque estaba en la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos días pasó Moisés ahí en ese monte? ¿Alguien recuerda? 40 días y 40 noches estuvo Moisés en ese monte platicando con Dios. Acompáñame a Éxodo capítulo 24, versículo 15. Éxodo 24, versículo 15. Dice esta palabra: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Esto me parece muy interesante. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Imagínate el monte Sinaí cubierto de esa nube, y de pronto Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, quiero que vengas, quiero que subas al monte al monte Sinaí, quiero platicar contigo. Yo me imagino esa escena, yo no sé cómo te la imagines tú, pero imagínate que Dios te habla en medio de esa nube. ¿Y cómo era la voz del Señor? ¿Alguien sabe cómo era la voz del Señor en esa escena? ¿Cómo? ¿Como trueno? ¿Sí? Era una voz potente, era una voz poderosa. Imagínate que dijera tu nombre: Hugo. Ay, híjole, así, ¿ah? Imagínate que dijera tu nombre el Señor hablándote en medio de esa nube. Yo me pondría hasta chinito, yo no sé tú, pero que el Señor te hablara en medio de esa nube. Dice que habían pasado 6 días la nube cubriendo ese monte, y de pronto Dios le empieza a hablar a Moisés para que subiera. ¿Sabes qué pasaba con todo el pueblo?
Todo el pueblo tenía miedo de lo que estaba oyendo. Y el pueblo le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Nosotros no queremos hablar con Dios. Si nada más escuchamos la voz y nos hace temblar. El pueblo de Israel tenía temor de esa presencia del Señor. Por eso solamente subía Moisés. Y bueno, también Dios le pedía a Moisés solo que subiera él. Entonces Moisés, entrando en esa nube, lleno de la gloria del Señor sobre él, y estando en la presencia del Señor, también dice el versículo 17: la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. ¿Te das cuenta que es lo mismo que estábamos leyendo la semana pasada? Una nube sobre el día y un fuego abrasador sobre la noche. Esa era la presencia del Señor. Esa era la gloria del Señor que estaba sobre ese monte. Y Moisés entraba en esa nube. Algo impresionante, algo tremendo esa escena, que si tú y yo estuviéramos ahí, a lo mejor hasta nos pondríamos chinitos de ver esa escena, o si fuéramos nosotros al que Dios le estuviera hablando. Ahora déjame decirte que cuando tú y yo estamos bajo la cobertura de Dios, bajo esa nube, así es Dios en nuestra vida. Dios te guarda, Dios te protege, la presencia de Dios está sobre ti. Y ¿sabes qué? Nadie te podrá hacer frente. Cuando tú y yo estamos bajo la cobertura del Señor, tenemos una protección total. No hay nada que puede venir contra nosotros porque Dios está con nosotros. ¿Alguien dice amén? Imagínate tú y yo dentro de esa nube de gloria, dentro de esa nube poderosa de la presencia del Señor, y tú y yo ahí en ese lugar, guardados, rodeados de la presencia del Señor. Nada te puede hacer frente. Inclusive, esas fueron las palabras que le dijo Dios a Josué. Después de que Moisés había muerto y le pasa la estafeta Moisés a Josué, Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, voy a estar contigo y nada te podrá hacer frente. Alguien dice gloria a Dios. Imagínate que esas palabras te las dijera Dios a ti. Y quiero compartirte algo personal. Las primeras palabras que nuestro pastor Felipe del Castillo nos dio a mi esposa y a mí, cuando empezó él a orar por nosotros, estas palabras fueron de las que el Señor nos dio a nosotros: como estuve con Moisés, estaré también contigo. Nadie te podrá hacer frente. Imagínate que Dios te dé esa palabra para tu vida de una forma personal. Yo cuando vuelvo a leer estas palabras, yo casi me quiero quebrar y me quiero arrodillar. ¿Por qué? Porque esas palabras son como un rema para mi vida. Y ¿sabes qué? Lo hemos comprobado hasta el día de hoy. Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nuestra familia. Dios ha estado en la iglesia. Dios ha estado en cada momento que Dios nos ha llevado, porque esa palabra se cumple. Y sabes que Dios quiere que esa palabra se cumpla en tu vida. Así como la nube cubría el monte Sinaí y ahí estaba Moisés, Dios quiere que esa nube esté sobre tu casa, esté sobre tu familia, esté sobre la gente que depende de ti, y que esté guardado por la presencia del Señor. Así es que mientras tú estés bajo la cobertura de Dios, bajo la nube de la gloria del Señor, nadie te podrá hacer frente. Ve conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, capítulo 1, versículo 5. Lo tenemos. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes que estas palabras Dios quiere que las hagas tuyas? ¿Alguien dice amén? Esta palabra también puede ser para ti. Si tú la crees, si tú cumples los requisitos para que Dios cumpla esta palabra en tu vida, esta palabra puede ser tuya. El Señor diciendo a tu vida: nadie te podrá hacer frente, nadie va a poder venir contra ti, nadie va a poder venir a robar tu paz, a robar aún tus bienes. Nadie va a poder venir contra ti, porque la mano del Señor está contigo. Cuando estamos bajo la cobertura del Señor, esta palabra se cumple en nuestra vida. Dice: como estuve con Moisés,
¿Cómo estuvo Dios con Moisés? Una protección total para la vida de Moisés. Moisés estaba guardado por la nube del Señor, por la presencia del Señor, y nadie podía venir contra el pueblo de Israel porque Dios lo protegía. Dice: estaré contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Cuando tú y yo estamos bajo los principios de Dios, bajo la cobertura de Dios, todos los días vas a estar bajo la cobertura de Dios. Pero eso depende. ¿Sabes de quién depende? ¿De quién depende? ¿De quién depende? De nosotros, porque nosotros somos los que nos podemos salir de la cobertura de Dios. Y ese día que te salgas, ¿quién anda como león rugiente buscando a quién devorar? Mira, en otros estamos, imagínate que este pedacito donde está el púlpito es la cobertura de Dios. Y estamos todos los días debajo de la cobertura de Dios. Pero el día que tú empiezas a hacer algo que te sale de la cobertura de Dios, estás practicando cosas que no debes hacer, estás haciendo cosas que le desagradan a Dios, y te sales de la cobertura de Dios, dice su palabra, que el enemigo anda como un león rugiente, anda buscando el momento en el que te salgas de la presencia del Señor, y ese día va a venir contigo contra todo. ¿Por qué? Porque te saliste de la cobertura de Dios. Pero si no te sales, dice, todos los días de tu vida el Señor va a estar contigo y nadie te podrá hacer frente. Dentro de la cobertura del Señor nadie te podrá hacer frente. Salte de la cobertura del Señor y el enemigo, ¿sabes qué? Te puede hacer pedazos en un momento. ¿Por qué? Porque no tenemos la protección de Dios, la bendición de Dios. Así es que no nos conviene salirnos de la cobertura de Dios, porque en ese momento somos presa fácil del enemigo. Así es que esta palabra es para ti y para mí, y la podemos hacer nuestra, pero tenemos que ser obedientes, practicar los principios de Dios, como decíamos la semana pasada. Obediencia total a los mandamientos de Dios, obediencia total a su palabra, a sus mandatos, a sus reglas, a sus principios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Voy a pasar al punto número 2. En la nube de Dios, Dios nos habla. Diga conmigo: en la nube de Dios, Dios nos habla. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, como lo estuvo Moisés, Dios te va a hablar y va a dirigir tu vida. Cuando estoy hablando me hace resonancia algunas frases que a veces la gente dice. Cuando yo digo, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, como lo estuvo Moisés, Dios te va a ir dirigiendo. Pero hay gente que a veces dice: pastor, es que Dios no me habla a mí. Es que no sé qué decisiones tomar. Es que no sé qué camino tomar. No sé qué decisiones tomar en mi vida, esta o esta, por este camino, en este lugar, en este otro lugar. ¿Sabes por qué no tenemos esa dirección? Porque no estamos bajo esa cobertura de Dios. Dios se va a ir hablando, así como Dios le hablaba a Moisés. Así como Dios le hablaba a Adán en el jardín del Edén. Así como Dios le habla a cada uno de sus siervos. ¿Tú crees que no te puede hablar a ti y a mí? Dios nos puede hablar en cualquier momento. Y porque a veces la gente dice: es que a mí el Señor no me habla. O dos cosas: o no estás metido bajo la presencia de Dios, o no sabes distinguir cuando Dios te está hablando. Pero Dios te puede hablar y te puede dirigir en todo momento. Si Dios dirigió al pueblo de Israel con miles de personas, que no te pueda dirigir a ti, que no te pueda ayudar a tomar decisiones, que no te ayude a dirigir tu vida, tu familia, tus hijos y la gente que depende de ti. Dios puede dirigirte en completo en todos los días de tu vida, pero tenemos que estar bajo su cobertura. Dios iba hablándole a Moisés de todo lo que él tenía que hacer, cómo el pueblo tenía que caminar, cuándo tenía que acampar, cuándo tenía que avanzar, cuándo tenía que detenerse. Todas las instrucciones Dios se las daba a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Qué no lo puede hacer contigo? Yo creo que sí, Dios nos puede dirigir en cada momento de tu vida, pero ¿tú estás atento a lo que Dios te está hablando? Si tuviéramos más comunión con Dios, más sensibilidad en el espíritu,
más relación con Dios, conocer más las palabras de Dios, ¿sabes qué? Tu vida estuviera dirigida todos los días por la presencia del Señor. Y yo creo que algunos o muchos lo hemos practicado, lo hemos experimentado, que Dios te dirija, que Dios te mueva, que Dios te diga cuándo hacer una cosa, cuándo hacer otra cosa, que Dios te esté hablando. Me viene a la mente este punto y no lo traía por aquí, pero lo voy a compartir. Dios te va a hablar cuando tienes que ahorrar. Dios te va a hablar cuando tienes que empezar a ajustar tus gastos para empezar a ahorrar, porque va a haber momentos difíciles. Dios te va a hablar cuando tienes que comprar un vehículo. Dios te va a hablar cuando tienes que comprar una casa. Dios te va a hablar cuando tienes que hacer movimientos importantes en tu vida. Dios te va a dirigir, pero necesitamos esa dirección, esa comunión directa con Dios, así como Dios la tenía con Moisés y Dios la tenía con Josué y Dios la tenía con cada uno de sus siervos. La puede tener contigo y conmigo, pero lo único que necesitamos es estar bajo su cobertura, bajo esa nube de protección del Señor. Dios te puede hablar y me puede hablar a mí de lo que quiera hacer contigo mismo y también con tu familia. Dios te puede dar instrucciones de lo que Dios tiene preparado para tus hijos. Hay ocasiones que nuestros hijos no saben ni qué hacer, ni qué decisiones, ni qué estudiar, ni dónde trabajar, ni qué hacer. Pero cuando el padre de familia, y bueno, también los jóvenes pueden estar en comunión con Dios, no le dejen toda la chamba a los papás. Porque de pronto los hijos dicen, pues que papá me diga, así como Moisés dirigía a todo el pueblo, así que papá me dirija. No, tú también puedes meterte con Dios. Los jóvenes también pueden meterse con Dios. Los adolescentes pueden meterse con Dios. Y cada hijo de la familia puede meterse con Dios. Y Dios le puede dirigir. Dios nos puede dirigir en todo momento. Y de esa manera, ¿sabes qué? Nos va a ir mejor. Alguien dice amén. Nos va a ir mejor. ¿Qué bendición estar bajo la dirección del Señor? Que solamente nos movamos cuando el Señor lo dice, y solamente caminemos cuando el Señor lo dice, y solamente demos pasos de fe en nuestra vida cuando el Señor lo dice. Esa misma nube de la presencia del Señor, te voy a comentar algo. Se le apareció al mismo Jesús y a sus 3 discípulos más cercanos. Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí en ese momento en el monte de la transfiguración. Estaba Jesús, estaba Pedro, Jacobo y Juan, y una nube vino sobre ellos. Quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 9 versículo 7. Marcos capítulo 9 versículo 7. Acompáñame con esta escritura. Marcos capítulo 9 versículo 7. Espero que tú lo tengas para poderla leer juntos. Ahí vemos una vez más la nube de la gloria del Señor. Estábamos viendo en el Antiguo Testamento en el arca de la presencia del Señor. Estábamos viendo en la vida de Moisés, en la vida de Josué, pero ahora vamos a estar viendo también en la vida de Jesús. Dice Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendió ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y sabes que cuando estaba leyendo estos versículos, empecé a entender un poquito más un canto que hemos cantado, que a veces no hayamos sentido, o no hayamos explicación, o no hayamos entendimiento. A veces tú y yo cantamos este canto que dice: pueblos todos, vestidos de gloria, subid al monte. Otra vez, así para que se afine tantito. Pueblos todos, vestidos de gloria, subid al monte. Ok,
Ok. ¿Sabes qué está diciendo este canto? Está diciendo que todo el pueblo suban vestidos de la gloria del Señor, vestidos de la presencia del Señor, porque en esa nube está la presencia del Señor. Dice, suban al monte y oigan su voz. Subir al monte, subir a la presencia, ese monte Sinaí donde Moisés entraba a la presencia del Señor. Subir al monte vestidos de gloria y oír la voz del Señor, porque en la nube del Señor se escucha la voz del Señor. Cuando tú y yo estamos en la presencia del Señor, la voz de Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, Dios va a empezar a darte instrucciones. Y a lo mejor cantamos ese canto y danzamos, pero no lo entendemos mucho. Bueno, eso quiere decir ese canto, que subamos a la presencia del Señor con esa gloria. ¿Cómo bajaba Moisés de ese monte Sinaí? ¿Cómo bajaba Moisés de ese monte Sinaí? Cubierto de la gloria del Señor. Cuando Moisés bajaba del monte, la gente se quedaba así viéndolo y decía, ¿qué le pasó? Le echaron de ese jabón que deja todo bien blanco, porque se veían resplandeciente. El rostro de Moisés resplandecía. ¿Qué era? La gloria del Señor sobre él, vestido de gloria. La gloria del Señor, dice, subir al monte y oír su voz. Eso es lo que cantamos tú y yo con ese canto. Estamos subiendo a la presencia del Señor, estamos llegando. Ahora, nosotros quizás no podemos ir muy seguido a un monte, aunque tenemos algunos montes aquí en Monterrey. Hace tiempo íbamos aquí al monte, a la montañita que está aquí en el obispado. Y sabes que pocos valoraban ese momento en el que íbamos al monte a orar. Porque muchos no lo entendemos. ¿Para qué vamos a ese monte? Ese lugar, esa montañita que está aquí en medio de la ciudad de Monterrey, es un lugar especial para orar. Pero ¿sabes qué? Nosotros los cristianos no lo hemos entendido. Los que sí lo han entendido, los que sí lo han entendido son otros que practican otras costumbres, otras cosas. Ellos entienden esos lugares importantes que hay, y nosotros como hijos de Dios no entendemos el poder, el potencial que es ir al monte de Dios, a donde están las montañas, a donde están los lugares altos. Ahí también se puede mover la presencia del Señor. Ahí es donde podemos tener esa comunión apartada con Dios en oración, y donde Dios nos puede hablar. Ahora, ¿por qué se le apareció esa nube a Jesús y a esos 3 discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Quiénes eran los 3 discípulos? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué se le apareció esa nube a Jesús y a estos 3 discípulos? Eran 12 discípulos. Y aparte tenía otros 70 discípulos Jesús. Y predicaba a multitudes. Pero ¿por qué solamente se le apareció a Jesús, a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Por qué? Porque eran de los hombres con más intimidad con Jesús. Eran los hombres más cercanos con Jesús. Eran los que estaban más cerca de Jesús. Y sabes que Jesús muchas veces les llamaba a Pedro, a Jacobo y Juan cuando había una necesidad de oración. Cuando Jesús iba a orar por alguna persona, por algún muerto, para resucitarlo, por una sanidad, se hacía llevar con Pedro, Jacobo y Juan. Y eran los hombres de mayor confianza. A ellos se les apareció esa nube. ¿Por qué? Porque había una comunión estrecha. Si tú y yo queremos que esa nube de gloria esté sobre nuestra vida, tenemos que ser de las personas de confianza de Jesús, de los que pasamos más tiempo con Dios, de los que oramos, de los que adoramos. De esa manera Dios te va a hablar. Ahora, hay algo más poderoso en este versículo. Estaba la nube de gloria del Señor, estaba Jesús, estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan y estaba, me faltan 2. ¿Quién? Elías. Moisés y Elías estaban en ese monte de la transfiguración.
En otra versión de la Biblia, en esa palabra transfiguración también dice se transformó o se convirtió como en una visión o se formó en resplandeciente Jesús. En otras versiones podemos entender mejor este pasaje. Dice que Jesús resplandecía. ¿Por qué? Porque la nube de la gloria del Señor estaba llenando la vida de Jesús. Estaba viniendo ahí Moisés, que era un hombre que tenía perfecta comunión con Dios. Estaba Elías con perfecta comunión con Dios. Estaba la nube de gloria, la presencia del Señor y la bendición para Pedro, Jacobo y Juan. Se sacaron el premio mayor porque estaban en la presencia del Señor. Estaba Jesús, estaba el profeta Elías, estaba Moisés como el hombre de la ley, de la palabra de la ley que Dios le dio. Estaba ahí en ese momento tan especial, muchos elementos concentrados. Y el hijo y una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en el que tengo contentamiento. Este es mi hijo amado. Estaba diciendo esas palabras. ¿Por qué? Porque el Padre estaba dando testimonio que Jesús era el Hijo de Dios. A los 3 discípulos, en medio de Moisés como la ley de Dios, en medio de Elías como los profetas de Dios. Era un momento muy importante en donde la nube de la presencia del Señor estaba ahí. Dice que los cubrió, que les hacía sombra, que los cubría. ¿Sabes qué? Eso nos puede pasar a ti y a mí cuando buscamos la presencia del Señor, cuando nos metemos de lleno a la presencia del Señor, y Dios puede hablarte de maneras impresionantes, pero muchas veces no pasa eso. ¿Por qué? Porque no tenemos intimidad con Dios. Dios te puede hablar demasiado en su presencia. Hay un punto más que quiero hablar en este segundo punto. Cuando estás en la presencia del Señor, Dios te habla y te apercibe de cosas que van a suceder. Dios te apercibe, Dios te habla. Y me ha tocado que algunas personas, inclusive me han hablado por teléfono y me han dicho: pastor, sentí esto que va a pasar. Sentí orar por usted, sentí orar por tal persona, porque sentí en mi espíritu, en mi corazón, que algo puede pasar a tal persona, y Dios nos apercibe para orar. ¿Sabes por qué Dios te hace sentir eso? Porque estás bajo la nube de la gloria del Señor. Dios te habla, te puede hablar sobre personas que a lo mejor están pasando alguna dificultad. Dios te habla para que ores por personas que a lo mejor puede venir un accidente sobre ellos. Pero cuando estás bajo la nube de la gloria del Señor, Dios te habla. Di conmigo: Dios nos puede hablar en medio de la nube. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32, versículo 7. Éxodo 32, versículo 7. Espero que todos lo tengamos para que podamos leerlo juntos. No se distraiga. Trate de leer con nosotros. Voy a preguntarles a algunos si estamos leyendo. Voy a echarle un vistazo así rápido. Ok. Todos traemos Biblia por ahí. Ok. Allá atrás traemos Biblia. Sí. Ok, allá atrás traemos Biblia. Más atrás traemos Biblia. Pedro, acércate ahí a la Biblia. Acércate ahí para que puedas leer. Selene, acércate a la Biblia ahí, por favor. Que todos estemos concentrados en la palabra que estamos leyendo. Y ahí en su casa también, acerque a su hijo, dígale: hágase para acá porque tiene usted también que leer. Sí, a usted le estoy hablando. Ay, híjole, no sé. Sí, a ese que está sentado allá, que no quiere escuchar la palabra, acérquese por favor. Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende. Fíjate cómo le habló Dios a Moisés. Porque tu pueblo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está diciendo? Fíjate que ahí se cambiaron los papeles. Dios le dijo a Moisés: tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estaba Moisés en la nube
Estaba Moisés en la presencia del Señor y mientras tanto todo el pueblo estaba haciendo un pachangón. Estaba haciendo cosas indebidas y de pronto Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Ya bájate, porque tu pueblo que sacaste anda bien mal, anda caminando por otro lugar. Mejor regrésate, tú y yo aquí en comunión. Mejor regrésate. Y Moisés baja del monte Sinaí y empieza a ver todo lo que el pueblo está haciendo. Como Moisés había tardado en bajar, ya llevaba 40 días allá en el monte Sinaí y estaba en comunión. Yo creo que Moisés ya no se quería bajar. Ya estaba bien a gusto allá en la presencia del Señor. Pero Dios le dice: no, ya regrésate, porque el pueblo ya anda tirando por el monte. Y empezaron a juntar el oro. Y empezaron a hacer una estatua de oro, un becerro de oro. Y cuando llegó Moisés, les quebró el becerro de oro y empezó a clamar a Dios. Empezó a pedirle misericordia a Dios: Señor, perdona a este pueblo. Y Dios quería acabar con ese pueblo, porque se había extraviado, se había vuelto a otros dioses, a figuras de oro y a figuras que se habían hecho. Y Moisés empieza a interceder por el pueblo. Pero lo que quiero decirte es que Dios le empieza a hablar a Moisés y le dice: algo anda mal en el pueblo. Dios te puede hablar como padre de familia y te puede decir: algo anda mal en tu familia, algo anda mal en tus hijos, algo anda mal en la gente que se congrega, algo anda mal en cada persona. Sabes que la gente en autoridad, cuando tú estás en la presencia del Señor, Dios te apercibe de cosas. Y Dios te puede hablar del corazón de la gente, del corazón de las personas. A lo mejor tú dices: nada, al cabo nadie sabe. Pero ¿sabes qué? Dios te ve. Dios estaba viendo al pueblo de Israel. Estaba Dios con Moisés en la nube, en el monte, pero también estaba viendo lo que el pueblo estaba haciendo ahí abajo. Y Dios le dice a Moisés: algo anda mal. Cuando nosotros como autoridad estamos en comunión con Dios, Dios te va a hablar. Y a veces, aunque tú no sepas, Dios te habla como autoridad, como pastor, como padre de familia, aún como jefe, si buscas a Dios. Y Dios te puede hablar y decir: este anda mal, este anda mal, este no ora, este no tiene comunión conmigo. Dios te habla y te hace sentir lo que está pasando. En la presencia del Señor, Dios habla. Dios le habló a Moisés y le empezó a decir lo que estaba pasando. Hay otro pasaje que me impresiona todavía mucho más que este. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 31, versículo 15. Deuteronomio capítulo 31, versículo 15. Y me llama la atención que cada pasaje que hemos estado leyendo, la nube del Señor estaba ahí, la presencia del Señor estaba ahí, la gloria del Señor estaba ahí. Deuteronomio capítulo 31, versículo 15. Dice: y se apareció Jehová en el tabernáculo. ¿En dónde? Y luego después dice: en la columna de nube. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Dios le habla a Moisés. Dice que no lo dejó entrar ni siquiera al tabernáculo, porque se le apareció Dios en la nube. La gloria del Señor descendió sobre ese lugar. Y Moisés, que iba a entrar al tabernáculo, dice que no lo dejó entrar. Y le empezó a hablar Dios a través de esa nube, de esa gloria. Y le dijo: mira, Moisés, tú ya estás por dormir, ya te voy a llamar a mi presencia, ya vas a morir. Pero ¿sabes qué está pasando? Que el pueblo que hemos traído desde muy lejos a esta tierra prometida,
van a alejarse de mí, van a empezar a ir tras dioses ajenos de la tierra donde van a estar y van a invalidar mi pacto. Dios le empezó a hablar a Moisés como autoridad, como líder del pueblo de Israel, y le empezó a decir lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo se estaba enfriando, el pueblo se estaba alejando, el pueblo se estaba volviendo a otros dioses. Y sabe que a veces en este tiempo eso está pasando. El pueblo de Israel en ese tiempo, el pueblo de Dios en este tiempo se está enfriando y está olvidándose de las cosas más importantes. Y sabes que Dios está hablando a nuestra vida en este tiempo y nos está diciendo que necesitamos meternos más en esa nube de gloria del Señor. Si queremos que Dios nos dirija, si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios nos ayuda a tomar decisiones, pues no te va a hablar si no te metes en la presencia del Señor. La mayoría de la gente quiere que Dios le hable sin buscarlo, quiere que Dios le hable sin estar cerca de Él. Señor, háblame. Y muchas veces hasta pedimos oración, le pido para que el Señor me dé dirección, y pido al Señor para que, y no ora a ellos, y no buscan a Dios, y no se meten con Dios. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te dirija? ¿Cómo quieres que Dios te ayude a tomar decisiones si no buscas a Dios? Y en este tiempo Dios nos está hablando que el pueblo se está enfriando. El pueblo de Dios se está enfriando y nos estamos acostumbrando a otras cosas. Estamos poniendo otros dioses, estamos buscando otras cosas. Ya no tenemos el hambre por congregarnos, ya no tenemos el hambre por buscar a Dios, no tenemos el hambre por leer la palabra, no tenemos el hambre por orar, por estar tiempo con Dios. ¿Y cómo queremos que Dios nos dirija? Dios no nos puede hablar y revelar si no estamos en comunión con Él. Pero si tú te metes con Dios, Dios te va a hablar. Dios te va a empezar a dar dirección a tu vida. Pero en este momento Dios nos está hablando que hay pueblo que está enfriándose. Así es que yo te quiero decir, iglesia, que es tiempo de meternos bajo la cobertura de Dios, bajo la nube de gloria de Dios. Sabes que la nube de gloria de Dios representa la presencia de Dios. En la nube de Dios, Dios te puede hablar. Hoy nada más hemos tocado estos dos puntos porque no quiero simplemente estar hablando mucho, sino que entendamos lo que Dios nos está hablando. La semana pasada hablábamos que Dios nos da protección total, pero Él quiere obediencia total. El día de hoy Dios nos está hablando que en esa nube de gloria representa la presencia de Dios, que en esa nube Dios nos puede hablar, que en esa nube Dios puede estar en medio de nosotros. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Principalmente tú y yo debemos de buscar la presencia de Dios para nuestra vida, para que realmente nuestra vida sea dirigida por Dios, y de esa manera estar bajo su cobertura y bajo su protección. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestra vida, Padre.